Cuando pregunté a qué hora sería el funeral de mi hijo, mi nuera respondió, hace tiempo que se fue. Ya lo enterramos en una pequeña ceremonia solo para amigos cercanos. Una semana después me llamó presa del pánico. ¿Qué le estás haciendo a mi vida? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad la estás viendo para que pueda ver el alcance de mi historia. Estaba arreglando flores en la cocina cuando sonó el teléfono. Menta blanca, la favorita de Blan desde pequeño. Las compré pensando que tal vez, solo tal vez, podría llevárselas al hospital. Los médicos dijeron que estaba estable, que había tiempo. Hola, respondí, todavía con un tallo de lirio en la mano. Opal. La voz de Ñola era monótona, sin emoción, no la de una esposa afligida. Llamo por los preparativos del funeral. Se me paró el corazón. El lirio se me cayó de los dedos al suelo del linoleum. ¿Funeral? ¿Qué funeral? El médico dijo que Blan era. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con un médico, Opal? Su tono era cortante e impaciente, como si la estuviera molestando con preguntas estúpidas. Me costaba encontrar las palabras, con la mente dando vueltas. Ayer por la mañana. La doctora Henderson dijo que la cirugía había ido bien y que Blan estaba descansando. Eso fue hace 2 días. Me interrumpió. Blan falleció ayer por la noche. Complicaciones de la infección. La cocina me daba vueltas. Me agarré a la encimera con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No, no es eso. ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no lo hizo alguien a quien intenté llamar? Su voz no transmitía calidez. Ningún consuelo para una madre que acababa de enterarse de la muerte de su hijo. No contestaste. Agarré mi teléfono y revisé frenéticamente las llamadas perdidas. Nada. Ninguna llamada de Ñola. Ninguna llamada del hospital. Mi teléfono había estado conmigo constantemente, esperando noticias de mi hijo. No tienes llamadas perdidas, susurré. Bueno, quizá tu teléfono estaba apagado. Ya no importa. La oía moverse, probablemente empacando u organizando algo. Siempre organizando, siempre controlando. La cuestión es que necesito saber a qué hora te viene bien para el funeral. Pensamos que es el jueves a las 2. ¿Jueves? Ya era martes por la noche. Eso es. Eso es muy pronto. No necesitamos más tiempo para planificar la notificación. Ya está planeado. Una ceremonia pequeña. Solo familiares directos. El pastor Williams de mi iglesia oficiará. Mi iglesia, no la nuestra, no la iglesia donde bautizaron a Blan, donde cantó en el coro infantil todos los domingos hasta los 12 años. Su iglesia, donde nunca fui bienvenido. Ñola, por favor, ¿podemos hablar de esto? Sé que tú también estás de luto, pero Blan era mi hijo. Necesito ser parte de eso. Su voz se volvió más fría. Si eso fuera posible, he estado pensando, y honestamente sería mejor que no vinieras. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. De hecho, retrocedí un paso, golpeándome la cadera contra la mesa de la cocina. ¿Qué acabas de decir? ¿Me oíste? Sería demasiado emotivo, demasiado complicado. Blan no habría querido una escena en su funeral. Una escena. Como si una madre de luto por su único hijo fuera una escena. Como si mi presencia en el funeral de mi propio hijo fuera inapropiada. Ñola, no puedes hablar en serio. Es mi hijo. Mi único hijo. Era mi esposo. Y francamente, Opal, ¿dónde has estado los últimos 5 años? Apenas lo llamaste, apenas lo visitaste. No finjas que eras cercana a él ahora. Cada palabra era como un puñal, porque había suficiente verdad en ellas para doler. No la había llamado tanto como debía. No la había visitado tan a menudo como quería, pero cada vez que lo intentaba, siempre había una razón por la que no podía ir. Siempre había algún conflicto o problema que Ñola descubría. Lo intentaba, susurraba. Cada vez que planeaba visitarlo, surgía algo. Dijiste que estaba muy cansado o que tenías planes o exactamente. Lo intentaste. Eso no es lo mismo que estar allí. Pensé en todos los cumpleaños en los que no contestó mis llamadas.
Las invitaciones de Navidad que se retiraron a última hora. Nunca conocí a los nietos porque Ñola decía que sería demasiado confuso para ellos tener varias abuelas. Espera, ¿nietos? ¿Los niños? Pregunté de repente. Los hijos de Blan. Debería, al menos. ¿Qué hijos? La voz de Ñola sonaba realmente confundida. Me dijo hace 2 años que estabas embarazada. Luego, el año pasado, mencionó que el bebé ya caminaba y Ñola se rió. De hecho, me reí. Opal. Nunca tuvimos hijos. No sé qué te dijo Blan, pero decidimos no tener hijos hace años. Mi carrera, sus problemas de salud. Éramos felices los dos solos. Las mentiras. Las historias elaboradas que Blan me había contado sobre sus hijos imaginarios. Las fotos que me había enseñado que debían ser de los hijos de otras personas. ¿Por qué mentiría sobre algo así? No lo entiendo, murmuré. Mira, Opal, no tengo tiempo para esto ahora mismo. Tengo que finalizar un funeral. El servicio es el jueves a las 2 en la funeraria Peterson de la calle Maple. Si de verdad insistes en venir, bien, pero cálmate, ¿vale? No se trata de ti. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí de pie con el teléfono apagado, mirando el lirio en el suelo de la cocina. Mi hijo había fallecido, y me enteré por su esposa como si fuera una molestia que ella tuviera que afrontar. Llamé al hospital con las manos temblorosas al marcar. St. Mary's, ¿cómo puedo ayudarle? Llamo por mi hijo, Blan Morrison. Era paciente allí y me dijeron, permítame transferirle a información para pacientes. La música en espera era alegre, animada, completamente diferente a lo que sentía. Por fin, alguien contestó. Señora, lo siento, pero no tenemos constancia de que Blan Morrison haya sido paciente aquí en los últimos 6 meses. No puede ser. Lo operaron hace 2 días. El doctor Henderson fue su cirujano. No tenemos médico. Henderson está en plantilla, señora. ¿Está segura de que es el hospital correcto? Colgué con la cabeza dándole vueltas. ¿En qué hospital había estado Blan? ¿Por qué pensé que era el St. Mary's? Las conversaciones con el de las últimas semanas se confundían en mi memoria. ¿Había supuesto en qué hospital? ¿Me lo había dicho o yo mismo había rellenado los espacios en blanco? La funeraria. Podría llamar a Peterson's, al menos para confirmarlo. Funeraria Peterson. Les habla Margaret. Hola, llamo por el servicio de Blan Morrison el jueves. Ah, sí, señora Morrison. Todo está organizado tal como lo solicitó. Ataúd cerrado, servicio pequeño, solo familiares directos. ¿Traerá usted las flores o nos encargamos nosotros de los arreglos? No soy la señora Morrison, dije lentamente. Soy Opal Morrison, la madre de Blan. Silencio al otro lado. Ay, Dios mío. Lo siento mucho, señora Morrison. Tu nuera dijo específicamente que la lista de invitados ya estaba lista y que no asistirían más familiares. Lo supuse. Dijo que yo no iría. Dijo que sería demasiado difícil para ti, que preferías llorar en privado. Lamento mucho la confusión. Demasiado difícil para mí. Como si ver a mi hijo enterrar fuera más difícil que no estar presente. El servicio es definitivamente el jueves a las 2. Pregunté. Bueno, en realidad, ha habido un cambio. La señora Morrison llamó hace 1 hora y lo adelantó para mañana a las 10 de la mañana. Dijo algo sobre querer acabar con esto cuanto antes por el bien de todos. Mañana, miércoles por la mañana, en menos de 12 horas. Había cambiado el funeral de mi hijo y ni siquiera se había molestado en decírmelo. Colgué y me hundí en la silla de la cocina, mirando el lirio en el suelo. Por la mañana, mientras probablemente tomaba café y leía el periódico, enterrarían a mi único hijo, su esposa, la mujer que me había excluido sistemáticamente de su vida, sería la única allí para despedirme. Pero quizá eso era exactamente lo que ella quería. Quizá ese siempre había sido el plan. La comprensión me cayó como agua helada. Quizás nunca supiera dónde estaba enterrado mi hijo. No dormí esa noche. En cambio me senté en la antigua habitación de Blan, rodeada de fotos y recuerdos, intentando reconstruir cuando todo salió mal.
La habitación había permanecido intacta desde que se mudó hacía 12 años. Sus trofeos de béisbol aún llenaban los estantes, su diploma universitario colgaba torcido en la pared donde lo había dejado apresuradamente antes de graduarse. Cuando perdí a mi hijo. No había sido repentino. Fue más como ver a alguien desaparecer a cámara lenta. Tan gradual que no te das cuenta hasta que desaparece por completo. Tomé una foto de su mesita de noche. Blan a los 26, sonriendo junto a su flamante esposa. Ñola lucía radiante con su vestido de novia, su brazo alrededor de su cintura posesivamente. Recordé ese día con claridad porque fue la primera vez que me sentí como una extraña en la vida de mi propio hijo. Mamá, necesito hablarte de la distribución de los asientos, dijo Blan 3 días antes de la boda. Su voz sonaba a disculpa, incómoda. Ñola cree que sería mejor que te sentaras en la segunda fila en lugar de la primera. En la segunda fila. Intenté mantener la voz suave, comprensiva, pero cariño, soy la madre del novio. Lo sé, lo sé. Es solo que la familia de Ñola es más grande y llevan meses planeándolo. Su abuela tiene que sentarse adelante por su silla de ruedas. Y claro, la interrumpí. No quería ser la suegra difícil antes de serlo. Lo que sea que haga feliz a Ñola. Pero me dolió. Y al mirar atrás, fue la primera de muchas pequeñas concesiones que, sumadas, llevaron a la exclusión total. Dejé la foto y cogí otra, la graduación de Blan. Estaba radiante con la birrete ladeado y el brazo sobre mis hombros. En aquel entonces, yo era su mundo entero. Su padre se había ido cuando Blan tenía 8 años, y habíamos estado solos durante tantos años. Éramos un equipo. Mamá, me estás avergonzando, había dicho ese día. Pero reía, feliz, presente. ¿Cuándo cambió eso? ¿Cuándo me convertí en la vergüenza en lugar del orgullo? Saqué mi viejo calendario del año posterior a su boda. Ojeando las páginas, allí estaba. Mi letra marcando cada visita planeada, cada cena cancelada, cada excusa. 15 de marzo, visita a Blan. Cancelada. Ñola tiene gripe. 22 de abril, cena de Pascua. Nos mudamos a casa de los padres de Ñola. 3 de junio, cumpleaños de Blan. Lo celebraremos la semana que viene. Nunca lo hicimos. 17 de agosto, visita de fin de semana. La hermana de Ñola nos visitará quizás el mes que viene. El patrón estaba tan claro ahora. ¿Cómo no me di cuenta entonces? Cada vez que intentaba hacer planes con mi hijo, Ñola tenía una razón para no hacerlo. Siempre amable, siempre disculpándose, siempre con una explicación razonable que no podía discutir. Lo siento mucho, Opel, decía por teléfono con una voz dulce como la miel. Blan está agotado del trabajo. Sabes lo mucho que se ha esforzado por conseguir ese ascenso. Quizás cuando se tranquilicen las cosas. Ojalá hubieras llamado ayer. Acabamos de quedar con mis amigos de la universidad. Quizás el próximo fin de semana. Y mi favorito, Blan se ha sentido un poco abrumado últimamente. El médico dijo que necesita reducir el estrés. Las visitas familiares pueden ser muy agotadoras, ¿verdad? Visitas familiares. Como si ver a su propia madre fuera una carga en lugar de una alegría. Encontré mi teléfono y revisé años de mensajes de texto con Blan. El cambio de tono fue gradual, pero inconfundible. Hace 3 años. Te quiero, mamá. Qué ganas de verte el domingo. Hace 2 años. Hola, mamá. ¿Surgió algo? ¿Podemos cambiar la cita? El año pasado te llamo a finales de esta semana. Los mensajes se hicieron más cortos, menos frecuentes, más distantes. Pero bajo la creciente frialdad, de vez en cuando vislumbraba al hijo que conocía. Hace 6 meses, me llamó de repente un martes por la tarde. Mamá, ¿estás ocupada? Nunca estás demasiado ocupada para ti, cariño. ¿Qué pasa? Pude percibir algo en su voz. Tensión, tristeza, tal vez. No pasa nada. Solo estaba pensando en aquella vez, cuando tenía 12 años y tuve neumonía. Recuerdo que dormiste en esa silla incómoda junto a mi cama de hospital durante 3 noches seguidas. Claro que lo recuerdo. Estabas muy enferma, cariño. No te iba a dejar sola.
Las enfermeras te decían que fueras a casa y durmieras bien. Pero no te ibas. ¿Por qué piensas en eso, Blan? Hubo una larga pausa. Sin motivo. Solo que últimamente he estado recordando cosas. Cosas buenas. Parecía que quería decir más, pero entonces oí la voz de Ñola de fondo. ¿Con quién hablas? Pensé que íbamos a empezar a cenar. Debería irme, mamá. Ñola está preparando su famosa lasaña esta noche. Bueno, cariño. Te quiero. Yo también. Fue la última vez que me dijo eso. La última vez que llamó solo para hablar, solo para recordar. ¿Qué había querido decirme ese día? ¿Qué había estado recordando? Fui a la cocina y preparé café. Aunque eran las 3 de la mañana, mientras esperaba a que se preparara, pensé en todas las señales de advertencia que había pasado por alto o que había decidido ignorar. Como aquella vez que llegué sin avisar al cumpleaños de Blan hacía 2 años. Conduje 3 horas con su pastel de chocolate favorito. El que había preparado para todos sus cumpleaños desde que tenía 4 años. Cuando Ñola abrió la puerta, su rostro reflejó una serie de emociones. Sorpresa, enfado, y luego esa sonrisa ensayada. Opal, qué sorpresa. No te esperábamos. Sé que debería haber llamado, pero es el cumpleaños de Blan y quería llevarle su pastel. Qué considerado. Pero en realidad vamos a cenar con mi familia. Mi madre reservó en ese nuevo asador del centro. Podría ir contigo, me ofrecí con esperanza. Me encantaría conocer a tus padres como es debido. Ay, no creo que haya espacio. Es una mesa pequeña. Ya sabes cómo son los restaurantes. Me quitó el pastel de las manos, pero se ve delicioso. Seguro que a Blan le encantará. Por la puerta vi a Blan poniéndose la chaqueta. Levantó la vista y me vio. Mamá, ¿qué haces aquí? No, mamá, me alegra mucho que estés aquí. No, mamá, qué sorpresa tan maravillosa. Solo confusión, tal vez incluso irritación. Traje tu pastel de cumpleaños, dije débilmente. Se acercó y me dio un abrazo rápido e incómodo. No necesitabas conducir hasta aquí. Podríamos haberlo celebrado este fin de semana. Pero no lo habíamos celebrado ese fin de semana ni el siguiente. El pastel se quedó en la nevera hasta que se puso duro. Y nunca supe si Blan había probado siquiera un trozo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la madrugada, me di cuenta de que Ñola no solo había estado poniendo excusas. Le había estado enseñando a mi hijo a verme como una molestia. Cada visita cancelada, cada cambio de plan, cada posible próxima vez, le habían enseñado poco a poco a Blan que su madre era alguien a quien había que controlar, no mimar. Y lo dejé pasar. Tenía tanto miedo de ser la suegra autoritaria que acepté todos los límites, todas las limitaciones, todas las excusas. Me esforcé tanto por darles espacio que renuncié por completo a mi lugar en la vida de mi hijo. El café terminó de hacerse y me serví una taza con las manos aún temblorosas. En pocas horas enterrarían a mi hijo y yo no estaría allí para despedirme. Pero tal vez, solo tal vez, no era demasiado tarde para comprender lo que realmente nos había sucedido. Presentía que la llamada de pánico de Ñola llegaría antes de lo que pensaba. Y cuando llegara, estaría lista con mis propias preguntas. 7 días. Ese era el tiempo que había vivido sabiendo que mi hijo estaba enterrado en algún lugar y ni siquiera sabía dónde. 7 días llamando a funerarias, cementerios, a cualquiera que pudiera tener información. 7 días de noche sin dormir y comida sin tocar. Estaba sentado a la mesa de la cocina mirando una lista de cementerios a los que ya había llamado 2 veces cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó. Parecía que había esperado silencio desde siempre. Hola. ¿Qué demonios le estás haciendo a mi vida? La voz de Ñola estalló en el teléfono, tan fuerte que tuve que apartarla del oído. Por un momento me quedé demasiado impactada para responder. Esta no era la mujer serena y fría que me había informado de la muerte de mi hijo. Era alguien presa del pánico, desesperada, desmoronándose. Ñola, ¿de qué estás hablando? No te hagas la tonta, Opel. Sé lo que haces. Los abogados, las preguntas, la investigación. Basta. Me enderecé. ¿Qué abogados? ¿Qué investigación?
No sé a qué te refieres. El abogado de sucesiones me llamó esta mañana. Al parecer, hay un problema con el testamento de Blan. Alguna complicación que necesitan discutir conmigo. Quieren que mañana venga con la documentación de nuestro matrimonio, nuestras finanzas, todo. Un testamento. Blan tenía testamento. Y de alguna manera, yo estaba involucrado. Ni siquiera se me había ocurrido. Estaba tan concentrado en averiguar dónde estaba enterrado que no había considerado asuntos prácticos como herencias. Sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo, dije con cuidado. Deja de mentir, se le quebró la voz. Y por primera vez desde que la conozco, Ñola parecía estar realmente asustada. Debes haberlos contactado. Debes haber. No sé. Impugnado algo o reclamado algo, Ñola. No he contactado con ningún abogado. Ni siquiera sé quién era el abogado de Blan. He estado intentando averiguar dónde enterraste a mi hijo, y ni siquiera me dices tanto. Silencio al otro lado, luego silencio. Cementerio de Riverside, sección C, parcela 247. La información que tanto ansiaba, que me fue dada como una ocurrencia tardía. La anoté con manos temblorosas. Gracias, susurré. No me des las gracias todavía. Su voz estaba recuperando ese tono duro. Mira, Opel, que tenemos que hablar en persona. Hay cosas sobre Blan. Cosas que no entiendes. ¿Qué cosas? No por teléfono. ¿Puedes venir hoy? Miré la dirección que había anotado. Cementerio de Riverside. Después de 7 días sin saberlo, por fin pude ir con mi hijo. Pero no. El pánico de A era intrigante. ¿Qué la había asustado tanto? Iré después de visitar el cementerio. No. La palabra salió seca, desesperada. Antes ven primero, por favor, Opal. Es importante. Había algo en su voz que nunca antes había oído. Vulnerabilidad, tal vez incluso miedo. Después de todos estos años de exclusión, ahora me necesitaba. La ironía no se me escapó. Estaré allí en 1 hora. La casa parecía igual desde fuera. La pulcra casa suburbana donde mi hijo vivió y murió sin que yo lo supiera. Pero cuando Ñola abrió la puerta, parecía otra persona. Su cabello, normalmente perfecto, estaba recogido en una coleta desordenada. Su rostro estaba pálido y demacrado, y llevaba ropa arrugada que parecía haber dormido con ella. Pase, dijo haciéndose a un lado. ¿Quieres café? Acabo de prepararlo. La cortesía me pareció forzada, desesperada. La seguí a la cocina, donde nunca antes me habían recibido. Las encimeras estaban abarrotadas de papeles, documentos legales esparcidos por todas partes. Ñola, ¿qué pasa? Sirvió café con manos ligeramente temblorosas. El abogado dijo que Blan cambió su testamento hace 3 meses. 3 meses, Opal. Justo cuando él se quedó callado, mirando fijamente su taza de café. ¿Cuándo el qué? Cuando empezó a hacer preguntas sobre ti, sobre por qué nunca la visitabas, por qué ya no llamabas. Me miró con los ojos enrojecidos. Le dije que te habías ocupado con tu vida, que ya no querías que te molestáramos más. La mentira se asentó entre nosotros como algo físico. Sentí que la ira me subía al pecho, pero algo en su expresión me hizo contenerme. Pero al parecer, continuó, no me creyó. El abogado dijo que Blan había contratado a un investigador privado. Mi taza de café se congeló a medio camino de mis labios. ¿Un qué? Un investigador privado. Para investigar qué pasó entre ustedes dos y averiguar por qué de repente dejaste de intentar tener una relación con él. Dejé mi taza con cuidado. ¿Y qué encontró este investigador? El rostro de Ñola se arrugó. Registros telefónicos, documentación de cada plan, cada cambio de invitación, cada excusa que puse para mantenerte alejada, mensajes de texto que envié desde el teléfono de Blan cuando estaba en el trabajo, diciéndote que estaba demasiado ocupado para verte. Correos que intercepté y borré antes de que pudiera verlos. La habitación parecía girar a mi alrededor. Enviaste mensajes haciéndote pasar por Blan. Solo unas cuantas veces, dijo rápidamente como si eso lo aliviara.
Y solo cuando sabía que estaba abrumado por el trabajo, cuando verte habría sido estresante para él. Lo estaba protegiéndolo de su propia madre. No lo entiendes, dijo ella, alzando la voz. Cuando nos casamos, solo hablaba de ti. Mamá esto, mamá aquello. Cada decisión tenía que pasarte por alto. Cada plan tenía que incluirte. Sentía que estaba casada con los dos. La miré fijamente. Esta mujer que me había arrebatado sistemáticamente a mi hijo y trataba de encontrar palabras para la rabia que crecía en mí. Así que decidiste arreglarlo mintiéndonos a ambos. Pensé que si te distanciabas, ambos seríamos más felices. Pensé que Blan se centraría más en nuestro matrimonio, en construir una vida conmigo, y pensé que tú encontrarías tu propia vida, tus propios intereses. ¿Funcionó?, pregunté en voz baja. Ella bajó la vista hacia sus manos. Por un tiempo Blan dejó de mencionarte tanto. Tuvimos un buen matrimonio, Opal. Éramos felices hasta hace 3 meses. Hasta hace 3 meses, ella estuvo de acuerdo. Algo cambió. Empezó a mencionarte de nuevo preguntándose por qué ya no llamabas, por qué parecías tan distante. Le seguí diciendo que estabas bien, que me habías dicho que te alegraba que te diéramos espacio, pero no te creyó. Dijo que lo llamabas cada semana. Dijo que recordabas cada cumpleaños, cada aniversario, cada pequeña cosa que le importaba. Y de repente nada. Dijo que eso no era propio de ti. Sentí que se me saltaban las lágrimas. Mi hijo lo sabía. De alguna manera sabía que algo andaba mal. Así que contrató a un investigador. Sí. Y al parecer lo que encontraron. Señaló con impotencia los papeles esparcidos por el mostrador. Fue suficiente para que cambiara su testamento. El abogado dijo que te lo dejó todo a ti, Opal. La casa, sus ahorros, su seguro de vida, todo. Me sentí como si me hubiera atropellado un camión. Todo. Hay una carta, dijo en voz baja. El abogado lo tiene. Algo que Blan escribió para acompañar el testamento. No sé qué dice, pero me miró y vi verdadero miedo en sus ojos. Creo que se enteró de todo lo que hice y que planeaba dejarme. El silencio se prolongó entre nosotros. Afuera, un vecino cortaba el césped. El sonido extrañamente normal en medio de esta revelación que estaba cambiando todo lo que creía saber sobre los últimos meses de mi hijo Uyuñola, dijo finalmente el informe del investigador recomendó que dijera que había pruebas claras de que tu relación con Blan había sido saboteada por un tercero por ti. Por mí se levantó bruscamente caminando hacia la ventana. Nunca quise que llegara tan lejos, Opal, nunca quise alejarte de él por completo, solo quería ser la primera en su vida por una vez y ahora él se ha ido y tú lo has perdido todo. Se giró para mirarme con lágrimas corriendo por su rostro. Perdí todo lo que importa. Y lo peor es que creo que él lo sabía. Creo que sabía lo que había hecho. Y murió pensando que era un monstruo. Quizás así fue. Tal vez en esos últimos meses mi hijo finalmente había descubierto la red de mentiras que su esposa había construido a nuestro alrededor. Tal vez planeaba volver a casa conmigo para reconstruir lo que habíamos perdido. Pero nunca lo sabría con certeza. Esa oportunidad se había muerto con él. Necesito ver a ese abogado, dije, poniéndome de pie. Y necesito leer la carta que Blan dejó. Ñola asintió con tristeza. Se llama David Harwell. Su oficina está en la calle principal. Te espera mañana a las 10. Mientras me dirigía a la puerta, me llamó. Opal, ¿qué vas a hacer con la casa? O sea, con todo. Me volví para mirarla. Esta mujer que me había robado años con mi hijo, que había convertido las mentiras en verdad hasta que ni Blan ni yo supimos que era real. Todavía no lo sé, dije con sinceridad, pero voy a averiguar exactamente lo que mi hijo quería que supiera. La puerta se cerró tras mí y por primera vez en 7 días, tenía un lugar al que debía ir. 2 lugares, en realidad. El cementerio de Riverside para despedirme por fin y el despacho de un abogado para descubrir que me había dejado mi hijo más allá del dinero y las propiedades. Presentía que la carta de Blan lo cambiaría todo. El cementerio estaba en silencio, salvo por el sonido del viento entre los árboles. Sección C, parcela 247. Una sencilla lápida de granito con el nombre de mi hijo, sus fechas y nada más.
Sin su amado esposo, sin su devoto hijo, solo su nombre y el crudo recordatorio de que 34 años no fueron suficientes. Me arrodillé junto a la tumba, hundiendo las rodillas en la tierra blanda, y coloqué las flores blancas que había traído, las mismas que estaban en mi cocina cuando Ñola llamó para decirme que se había ido. Lo siento, cariño, susurré. Siento no haber estado allí. Siento no haber luchado con más ahínco para seguir en tu vida. El viento arreció agitando las hojas en lo alto. Y por un momento casi pude oír su voz. Mamá, te preocupas demasiado. Eso solía decir de pequeño, y yo me preocupaba por las rodillas raspadas y los sentimientos heridos. Me quedé allí una hora contándole todo lo que había aprendido, todo lo que desearía haber hecho de otra manera. Cuando finalmente me levanté para irme, me sentí más ligero. No curado. Eso llevaría tiempo, pero ya no soportaba el peso abrumador de no saber dónde estaba. La oficina de David Harwell era todo lo que uno esperaría de un abogado de pueblo. Madera oscura, sillas de cuero, paredes cubiertas de libros de derecho que parecían haber sido leídos. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 40 años, con una mirada amable tras unas gafas de montura metálica. Señora Morrison, gracias por venir. Por favor, tome asiento. Me acomodé en la silla frente a su escritorio con el bolso aferrado al regazo como una armadura. Tengo que admitirlo, dijo, sacando un grueso expediente del cajón de su escritorio. En 30 años de ejercicio de la abogacía, nunca había visto una situación como esta. Ñola me contó que Blanc cambió su testamento recientemente, hace 3 meses para ser exactos. Pero no solo cambió el testamento. También contrató a un investigador privado y dejó instrucciones específicas sobre cómo se gestionaría su patrimonio. Abrió el expediente y sacó varios documentos. Antes de entrar en detalles, les dejó esto. Me entregó un sobresellado con mi nombre escrito con la familiar letra de Blanc. Me temblaban las manos al tomarlo. ¿Te gustaría leerlo en privado unos minutos? Asentí, incapaz de hablar. Salió de la oficina y cerró la puerta con suavidad. Me quedé mirando el sobre un buen rato antes de abrirlo con cuidado. La carta tenía 4 páginas, escrita con tinta azul sobre papel normal. La letra de Blanc siempre había sido pulcra y cuidadosa, pero esta parecía apresurada por momentos, como si hubiera tenido prisa por pronunciar las palabras. Mamá, comenzaba, y tuve que dejar de leer un momento para secarme los ojos. Si estás leyendo esto, es que me he ido, y David ha seguido mis instrucciones para asegurarse de que recibas esta carta. No sé cuánto tiempo me queda. Los médicos no son muy optimistas sobre la próxima cirugía, pero necesito que sepas la verdad sobre lo que pasó entre nosotros. Contraté a un investigador privado hace 6 semanas porque algo no iba bien. Desapareciste de mi vida tan poco a poco que al principio casi no me di cuenta, pero luego me di cuenta de que no habíamos tenido una conversación seria en más de un año. Cada vez que intentaba llamarte, Ñola decía que estabas ocupado. Cada vez que sugería visitarte, tenía una razón por la que no era un buen momento. Cuando le pregunté directamente, me dijo que habías dicho que querías espacio, que sentías que dependía demasiado de ti y que necesitaba centrarme en mi matrimonio. Eso me dolió, mamá. Pero lo creí porque confiaba en ella. Pensé que tal vez de verdad querías distancia, pero nunca me pareció bien. Me criaste sola después de que papá se fuera. Éramos un equipo. Nunca me hiciste sentir demasiado dependiente. Así que decidí averiguar qué había pasado realmente. Mi abogado tiene el informe del investigador. Deberías leerlo, pero te daré el resumen. Ñola lleva años interceptando nuestras comunicaciones, llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto. Ha estado cancelando planes que desconocía y poniendo excusas que nunca autoricé. Nos ha estado mintiendo a ambos, mamá, y nos ha separado deliberadamente. La confronté la semana pasada. Al principio lo negó todo, pero cuando le mostré las pruebas, se derrumbó y lo admitió. Dijo que sentía que competía contigo por mi atención, que necesitaba ser la mujer más importante de mi vida. Le dije que el amor no funciona así. No hay que debilitar una relación para fortalecer otra. De hecho, me enseñaste eso cuando me preocupaba tener citas en la prepa. Dijiste que el corazón tiene una capacidad infinita para amar y que las personas que más importan quieren verte feliz, no aislado. Lloró, se disculpó y prometió arreglar las cosas.
Pero mamá, no creo poder perdonar esto. Nos robó años. Años que no podemos recuperar. Mientras pensabas que ya no te quería en mi vida, yo pensaba que ya no necesitabas nada de mí ni de ti. La verdad es que nunca dejé de necesitarte. Nunca dejé de querer oír tu voz diciéndome que podía con lo que me preocupaba. Nunca dejé de extrañar nuestras llamadas de los domingos por la mañana, donde me contabas sobre tu jardín y te contaba del trabajo. Nunca dejé de sentirme orgulloso de ser tu hijo. Te lo dejo todo porque eres mi familia. Mi verdadera familia. No por sangre, sino por amor. Porque fuiste quien estuvo ahí cuando tuve pesadillas. ¿Quién me enseñó a conducir? ¿Quién vino a todos los partidos de béisbol, incluso cuando trabajabas doble turno? También te dejo algo más. El poder de decidir qué le sucede a Ñola. Aún no sabe nada del testamento. Cree que todo le llegará automáticamente. Si quieres cuidar de ella, puedes. Si quieres asegurarte de que esté bien cuidada, es tu decisión. Pero si quieres que asuma las consecuencias de lo que ha hecho, también es tu decisión. Sé que esto te impone una carga que no deberías tener que soportar. Pero confío en tu juicio más que en el de nadie. Y sé que cualquier decisión que tomes provendrá de la sabiduría, no de la venganza. Lo siento, mamá. Siento haberla dejado engañarme tanto tiempo. Siento no haber confiado antes en mis instintos. Siento no poder compensarte en persona. Te quiero. Siempre te he querido. Nada de lo que Ñola hizo cambió eso. Incluso cuando no entendía lo que pasaba, eres la mejor madre que podría haber tenido. Y estoy orgulloso de ser tu hijo. Por favor, no dejes que la culpa te consuma. No hiciste nada malo. Me amaste como se supone que las madres deben amar a sus hijos, con todo mi corazón, pero no posesivamente. Los celos y la manipulación de Ñola no son tu culpa, ni la mía tampoco. Vive tu vida, mamá. Sé feliz y quizás a veces, cuando estés trabajando en tu jardín o preparando ese café horrible que tanto te gusta, piensa en mí y sonríe en lugar de llorar. Con todo mi cariño, Blan. PD, escondí la llave de nuestra caja fuerte en la vieja lata de café de tu cocina. La que usabas para las monedas sueltas cuando yo era pequeño. Hay algo ahí que quiero que tengas. Leí la carta 3 veces antes de que David llamara suavemente a la puerta y volviera a la oficina. Tenía la cara mojada por las lágrimas, pero eran diferentes a las que había estado llorando la semana pasada. No eran lágrimas de dolor ni confusión. Eran lágrimas de alivio, de amor, de una conexión que nunca se había roto del todo. Su hijo fue muy minucioso, dijo David con dulzura, recostándose en su silla. El informe del investigador privado es bastante detallado. Registros telefónicos, registros de correo electrónico, incluso declaraciones de testigos de amigos y vecinos que notaron el patrón de visitas canceladas y cambios de planes. Sacó otro documento. El patrimonio es considerable. La casa, que vale aproximadamente $300,000, su cuenta de ahorros con $180,000 y un seguro de vida de $500,000. Todo te llega. Casi $1 millón con los que Ñola contaba, probablemente ya los tenía planeados. Y también está esto. Me entregó un sobre más pequeño. Instrucciones para acceder a la caja de seguridad. Tu hijo fue muy específico al decir que deberías visitarla sola cuando estés lista. Pensé en la llave que había mencionado, escondida en la lata de café de mi cocina. Después de todos estos años, se había acordado de aquella tonta lata de la casa Maxwell donde guardaba monedas para su almuerzo escolar. ¿Cuáles son mis obligaciones legales con Ñola?, pregunté. Legalmente, pregunté. Ninguna. Ella no tiene derecho a la herencia. Blan no le dejó nada y Texas no es un estado de bienes gananciales en cuanto a herencias. Hizo una pausa. Pero debo mencionar que ha estado llamando a la oficina todos los días desde que se enteró del cambio de testamento. Está preocupada por su situación financiera. Lo suficientemente preocupada como para admitir lo que hizo. Ha admitido algunas cosas. Sí, parece entender que sus actos tienen consecuencias. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Señora Morrison, he leído la carta de su hijo y el informe del investigador. Lo que le hicieron a usted y a su relación con Blan fue deliberado y cruel.
Tiene todo el derecho a estar enojada. Pensé en Ñola, sentada en su cocina, rodeada de papeles, dándose cuenta de que todo lo que había construido con manipulación y mentiras se derrumbaba a su alrededor. Una parte de mí sentía satisfacción por su pánico. Pero otra parte, la que sonaba como la voz de Blan, se preguntaba qué querría que hiciera. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, para procesar todo esto. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites. Cuando estés lista para tomar decisiones sobre la herencia, llámame. Me entregó su tarjeta y copias de todos los documentos. Y señora Morrison, su hijo habló mucho de usted mientras preparaba estos arreglos. Quería que supieras que nada de esto era culpa tuya y que nunca dejó de amarte. Salí de esa oficina sintiendo como si llevara conmigo la voz de mi hijo por primera vez en años. No la voz distante y educada que había escuchado en nuestras últimas conversaciones, sino la voz del chico que solía llamarme su mejor amigo. Había una última parada que debía hacer. La caja fuerte podía esperar, pero la lata de café en mi cocina no. Necesitaba aferrarme a lo que fuera que mi hijo me aguardara allí. El viaje a casa se sintió diferente, como si finalmente estuviera yendo en la dirección correcta. La vieja lata de café de Maxwell House estaba exactamente donde había estado durante los últimos 15 años, en el estante superior de la despensa de mi cocina, detrás de la harina y el azúcar. Había olvidado que estaba allí. Era una reliquia de cuando Blan estaba en el instituto, y yo guardaba las monedas para sus cuotas del torneo de béisbol y para la pizza. Me temblaban las manos al bajarla. Pesaba más de lo que recordaba, y al agitarlo suavemente, oí el suave tintineo de las monedas mezclado con algo más, algo que no sonaba metálico. Levanté la tapa de plástico y miré dentro. Monedas de 25, 10 y 5 centavos llenaban el fondo como siempre. Pero entre ellas había una pequeña llave de latón y algo envuelto en papel de seda. Saqué primero el papel de seda y lo desdoblé con cuidado. Dentro había una pequeña pulsera de plata que reconocí al instante. Se la había regalado a Blan por su 16º cumpleaños, con la inscripción "Mi hijo, mi orgullo, mi alegría" grabada en el interior. La había usado a diario durante la prepa y la universidad, pero yo no la había visto en años. Supuse que ya no le quedaba bien o que lo había perdido. Lo había conservado. Todo este tiempo, incluso cuando Ñola lo envenenaba contra mí, lo había conservado. La llave era pequeña, claramente de una caja fuerte. Tenía una etiqueta diminuta con una dirección en el centro y el número de caja 247, el mismo número que su tumba. Lo había planeado con cuidado, incluso en sus últimos meses. Me senté a la mesa de la cocina con la pulsera en la mano y pensé en todo lo que había aprendido hoy. Blan lo sabía. Había descubierto lo que hacía Ñola y había tomado medidas para proteger nuestra relación, incluso desde el más allá. Pero aún había algo que no entendía. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué la había llevado a destruir sistemáticamente el vínculo entre madre e hijo? Mi teléfono sonó sacándome de mis pensamientos. El nombre de Ñola apareció en la pantalla. Hola, Opel. Gracias a Dios que contestaste. Por favor, necesito verte de nuevo. Hay cosas. Cosas que no te dije ayer. Cosas importantes. Su voz era otra vez diferente. No el pánico desesperado de ayer, sino algo más cercano a la resignación. ¿Qué cosas sobre por qué hice lo que hice? Sobre cosas que sucedieron antes de que Blan y yo nos casáramos. Mereces saber toda la verdad. Miré el brazalete en la palma de mi mano, la llave que abriría el último mensaje que mi hijo me había dejado. Una parte de mí quería colgar para centrarme en el legado de Blan en lugar de en las excusas de Ñola, pero otra parte necesitaba entender. Por Blan, si no por mí. Iré, pero esta es la última vez, Ñola. Después de hoy, no quiero volver a verte a menos que sea a través de abogados. Lo entiendo. Una hora después volví a sentarme en su sala, pero esta vez el ambiente era diferente. Había recogido los papeles desperdigados y se había esforzado por lucir presentable. Sirvió café en tazas de verdad en lugar de tazones, como si la formalidad pudiera compensar años de engaño. Tengo que empezar desde el principio, dijo sentándose frente a mí. Desde antes de que Blan y yo nos conociéramos, miraba fijamente su taza de café como si las palabras que necesitaba flotaran allí. Estuve comprometida con un hombre llamado Marcus.
Llevábamos 3 años juntos, planeando nuestra boda, construyendo una vida juntos. Me miró. Su madre me odió desde el primer día. Esperé sin saber a dónde iba esto. Pensaba que no era lo suficientemente buena para él. Mala clase social, mala familia, todo mal. Hizo todo lo posible para separarnos. Exactamente lo que probablemente piensas que soy. Ñola, déjame terminar, por favor. Respiró entrecortadamente. Lo logró. Marcus la eligió a ella antes que a mí. Canceló nuestra boda 3 semanas antes de la fecha porque su madre lo convenció de que solo buscaba su dinero, de que en realidad no lo amaba. Entendí a dónde iba esta historia y a pesar de todo lo que me había hecho, sentí un atisbo de compasión. Cuando conocí a Blan, juré que nunca dejaría que otra madre se interpusiera entre el hombre que amaba y yo. Sé que eso no justifica lo que hice, pero necesito que entiendas que no se trataba de ti personalmente. Se trataba de mi propio miedo. Así que decidiste eliminarme como amenaza. Yo decidí proteger mi matrimonio. Se levantó y se acercó a la ventana. Pero en algún momento dejó de ser una cuestión de protección y se convirtió en una cuestión de control. Me gustaba ser la única mujer en la vida de Blan. Me gustaba que recurriera a mí para todo. Incluso cuando se notaba que le dolía. Esa es la cuestión, Opel. Me convencí de que no le hacía daño. Cada visita cancelada, cada llamada interceptada. Me decía que lo estaba salvando de la decepción. Estabas envejeciendo. Tenías tu propia vida. Quizás ya no querías que te molestáramos más. Se giró para mirarme y sus ojos estaban rojos otra vez. Me obligué a creer mis propias mentiras hasta estos últimos meses, cuando Blan empezó a hacer preguntas que no podía responder. Cuando contrató a ese investigador, ella volvió a sentarse con los hombros hundidos. El informe no solo documentaba lo que hice. Documentaba cómo los afectó a ambos. ¿Qué quieres decir? Tus registros telefónicos mostraban docenas de llamadas a nuestra casa sin respuesta. Correos que enviaste y que borré antes de que Blan pudiera verlos. Tarjetas de cumpleaños y regalos de Navidad que intercepté y tiré. Se le quebró la voz. El investigador incluso habló con tus vecinos. Dijeron, dejaste de hablar de Blan porque te entristecía demasiado. Recordé esas conversaciones con la señora Patterson, la vecina. Como finalmente dejé de mencionar a mi hijo porque todas las historias terminaban con, pero está demasiado ocupado para verme. Y hay más. Ñola continuó, el investigador descubrió lo de tu historial médico. Me quedé paralizada. ¿Qué historial médico? El año pasado, cuando te hicieron esa apendicectomía de urgencia. Estuviste 4 días en el hospital. Me miró fijamente. Pusiste a Blan como tu contacto de emergencia. El hospital lo llamó. Se me heló la sangre. Recordé esa estancia vívidamente. El repentino y aterrador dolor, la cirugía apresurada, la larga recuperación. Había estado sola todo el tiempo porque supuse que Blan no quería que lo molestaran con los problemas de salud de su madre. Le dije que estabas bien, susurró Ñola. Le dije que habías pedido expresamente que no te molestara, que tenías amigos cuidándote y que no querías que se preocupara. Quería venir. Iba en su coche camino al hospital. Cuando lo llamé y le dije que te habían dado de alta y que estabas descansando cómodamente en casa con tu amiga Margaret. Ella estaba llorando. Lo convencí de que aparecer te avergonzaría. Que le habías dicho específicamente que no querías que te viera con aspecto enfermo y vulnerable. Pensé en esos 4 días en el hospital. En cómo me quedé mirando al techo preguntándome si alguien se daría cuenta si moría. Cómo me convencí de que así era la independencia. Lidiar con todo sola porque tu hijo adulto tenía su propia vida de la que preocuparse. Quería venir, me repetía, más para mí que para ella. Cada vez que algo te pasaba, él quería estar allí. La vez que te caíste y te torciste el tobillo cuando tu coche se averió en la carretera, cuando tuviste esa neumonía hace 2 inviernos, él quería ayudarte, pero lo convencí de que no querías. La habitación parecía dar vueltas. Todas esas veces que luché sola, pensando que a mi hijo no le importaba. Las mentiras de su mujer lo habían mantenido alejado. ¿Por qué me cuentas esto ahora?
Porque ayer, cuando vi el pánico en tus ojos por no saber dónde estaba enterrado, me di cuenta de algo. Se limpió la cara con un pañuelo. No solo te lo robé. También te robé a ti de él. Y al final, lo perdí de todos modos. ¿Qué quieres decir? La noche antes de que lo ingresaran en el hospital para su última cirugía, me dijo que me iba a dejar. Dijo que no podía seguir casado con alguien que lo había alejado de su madre durante años. Dijo que te llamaría después de la cirugía para contártelo todo. Cerré los ojos imaginando esa conversación que ya no ocurriría. Murió pensando que yo era un monstruo Opal. Y tenía razón. Me miró con algo cercano a la desesperación. Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito que sepas que lo amaba. De verdad que lo amaba. Simplemente lo amaba mal. Me puse de pie, necesitando de repente estar en cualquier lugar menos en esta casa llena de mentiras y sueños rotos. ¿A dónde vas? Al banco a ver qué más quería mi hijo que supiera. Me siguió hasta la puerta. Opal, espera. ¿El testamento? ¿La herencia? Sé que no merezco nada, pero necesito preguntarle a la casa. Los ahorros de Blan. No sé cómo voy a parar. Me giré para mirarla. Aún no he decidido nada, pero te diré esto, decida lo que decida, no será porque me pidas compasión. Será por lo que Blan hubiera querido. ¿Y qué crees que hubiera querido? Pensé en mi hijo. Sobre el hombre que contrató a un investigador privado para descubrir la verdad, que cambió su testamento para asegurarme de cuánto me amaba, pero que también me dio el poder de decidir el destino de su esposa. Creo que habría querido justicia, pero también clemencia. Abrí la puerta. Simplemente no sé cuál te mereces. La caja de seguridad estaba en el sótano del First National Bank, en una habitación tranquila con pequeñas puertas metálicas. El empleado me condujo a la caja 247 y me dejó solo con todo lo que mi hijo había considerado importante como para esconder. Dentro había un sobre manila y un pequeño joyero de terciopelo. Abrí el sobre primero. Más cartas, 3 de ellas dirigidas a mí, escritas a mano por Blan, pero con diferentes fechas de los últimos 2 años. Me había estado escribiendo, desahogándome en cartas que nunca había enviado. La primera, fechada hace 18 meses, estaba llena de confusión y dolor. Y no entiendo qué pasó entre nosotros. Mamá, sigo intentando averiguar qué hice mal, pero no recuerdo ninguna pelea, ningún momento en que las cosas cambiaran. La segunda, de hace 8 meses, mostró una creciente sospecha. Algo no anda bien. Ñola siempre tiene una excusa cuando quiero llamarte. Siempre tiene una razón por la que no podemos visitarte. Empiezo a pensar que me está mintiendo sobre algo. La tercera carta tenía fecha de hace solo 6 semanas, justo cuando contrató al investigador. Voy a averiguar la verdad, mamá. Si nos ha estado separando, voy a arreglar esto. Te extraño más de lo que puedo expresar. Abrí el joyero con lágrimas en los ojos. Dentro estaba el anillo de mi madre, el que le había regalado a Blan cuando se comprometió, diciéndole que lo guardara para su primera hija. Lo había guardado para mí. Había una nota debajo del anillo. Esto te pertenece donde siempre estuvo. Ama a tu hijo. Me puse el anillo en el dedo y me senté en la silenciosa bóveda del banco, rodeada de las cartas de amor de mi hijo y la prueba de que nuestro vínculo nunca se había roto. Ñola había construido muros entre nosotros, pero no había destruido lo que teníamos. Ahora tenía que decidir qué hacer con el poder que Blan me había dejado, el poder de reconstruir o de castigar, de mostrar clemencia o de exigir justicia. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, supe exactamente qué habría querido mi hijo que hiciera. Pasé 3 días pensando en lo que Blan habría querido. 3 días leyendo y releyendo sus cartas, con el anillo de mi madre puesto, intentando separar mi rabia del amor por mi hijo. Al 4.º día, llamé a David Harwell y programé una reunión con él y con Ñola. Llegó a la oficina del abogado con el aspecto de no haber dormido en semanas. Tenía la ropa arrugada, el pelo sin lavar y se aferraba a una caja de pañuelos como si fuera un salvavidas. Al verme, sus ojos se llenaron de lágrimas. Opal, me siento, Ñola. Mi voz sonaba tranquila, controlada. Había encontrado mi centro en esas cartas de mi hijo, en la certeza de su amor por mí.
David se aclaró la garganta y sacó los documentos de la herencia. La señora Morrison ha tomado su decisión sobre la distribución de los bienes de Blan. A Ñola le temblaban las manos mientras esperaba mi respuesta. He decidido regalarte la casa, dije en voz baja. Abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Qué? La casa es tuya sin gravámenes, pero nada más. Me incliné hacia adelante mirándola fijamente. El dinero de la cuenta de ahorros y el seguro de vida irán a una fundación a nombre de Blan, apoyando programas que ayudan a los niños a mantener la relación con sus abuelos tras un divorcio o un conflicto familiar. Parpadeó rápidamente intentando procesar lo que le decía. ¿Por qué? Susurró. Porque Blan no habría querido que te quedaras sin hogar, pero tampoco habría querido que te lucraras con el dolor que causaste. Saqué una de sus cartas y la leí en voz alta. El corazón tiene una capacidad infinita para amar, y las personas que más importan quieren verte feliz, no aislado. Le enseñé que cuando tenía 17 años, preocupado por salir con su primera novia, nunca lo olvidó. Doblé la carta con cuidado y la guardé en mi bolso. Blan comprendió que el amor no se trata de control ni posesión. Se trata de desear lo mejor para alguien, incluso cuando te hace daño. Ñola sollozaba. Lágrimas silenciosas que parecían surgir de un lugar profundo y roto en su interior. No merezco esta bondad, dijo. No estuve de acuerdo. Tú no, pero mi hijo sí, y esto es lo que él habría querido. David se aclaró la garganta. Este acuerdo tiene condiciones. Ñola levantó la vista, secándose los ojos. Firmarás una declaración reconociendo lo que hiciste, continué. Revelación completa de cómo nos manipulaste a Blan y a mí. Cómo interceptaste comunicaciones e inventaste excusas para mantenernos separados. No se hará público a menos que intentes contactarme de nuevo o difundas mentiras sobre nuestra familia. Lo entiendo. También asistirás a terapia. Terapia de verdad, no solo unas cuantas sesiones para cumplir con un requisito. Necesitas entender por qué hiciste lo que hiciste para no hacérselo a nadie más. Ella asintió sin dejar de llorar. Y una cosa más. Busqué en mi bolso y saqué un pequeño álbum de fotos que había hecho en los últimos días. Estas son fotos de Blan creciendo, sus primeros pasos, su graduación de la preparatoria, sus años universitarios, todos los momentos que nunca viste porque estabas demasiado ocupada intentando borrarme de su vida. Se las pasé por la mesa. Quiero que las veas y entiendas lo que destruiste. No solo mi relación con él, sino la suya con su propia historia. Cada anécdota de su infancia que no pudo compartir contigo porque me involucraba. Cada tradición familiar que murió porque nos separaste. Abrió el álbum con manos temblorosas, mirando fijamente una foto de Blan, de 5 años, cubierto de glaseado de pastel de cumpleaños, sonriendo a la cámara. Este es el hijo con el que te casaste, dije. El hombre en el que se convirtió porque fue criado con amor, no con manipulación. Porque le enseñaron que la familia significa apoyarse mutuamente, no controlarse. Pasó la página y encontró una foto de Blan, de adolescente, y yo en su graduación de la preparatoria. Ambos radiantes de orgullo. Estaba tan emocionado ese día, dije en voz baja. Les dijo a todos que su madre era su heroína porque había trabajado en 2 empleos para que pudiera estudiar. Dijo que yo era la persona más fuerte que conocía. También dijo eso de mí. Ñola susurró. Después de casarnos, dijo que yo era fuerte por haber forjado mi propia carrera, por saber lo que quería. Entonces, ¿por qué no fue suficiente? ¿Por qué necesitaba ser la única mujer fuerte en su vida? Se quedó mirando la foto un buen rato antes de responder. Porque me aterraba perderlo como perdí a Marcus. Pero ahora me doy cuenta de que lo perdí de todos modos. Simplemente lo perdí más lentamente, una mentira a la vez. David le entregó los documentos para que los firmara. Mientras ella completaba el papeleo, reconociendo su engaño y aceptando las condiciones para heredar la casa, sentí algo inesperado. Paz. Esto no era venganza. La venganza la habría dejado sin hogar y en la indigencia. Esto tampoco era perdón. El perdón tendría que llegar después, si acaso. Esto era justicia. Atemperada por la compasión que Blan siempre había mostrado, incluso con quienes no la merecían. Cuando firmamos todos los papeles, Ñola me miró por última vez.
¿Me hablarás de él?, preguntó en voz baja sobre cómo era de pequeño. Sé que no tengo derecho a preguntar, pero me gustaría saber quién era antes de conocerlo. Pensé en negarme. Me había robado años de historias de mi hijo. ¿Por qué iba a devolvérsela? Pero entonces recordé algo que Blan había escrito en una de sus cartas sin perfume. Ojalá pudiera contarle a Ñola sobre aquella vez que me enseñaste a conducir en el estacionamiento de la iglesia o sobre cómo cantabas canciones de los Beatles mientras cocinabas. Ojalá entendiera que amarte no significaba amarla menos. Tenía curiosidad por todo, dije finalmente. Incluso de pequeño, necesitaba saber cómo funcionaban las cosas. Desmontó nuestra tostadora a los 4 años porque quería ver dónde se ponía la tostada. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Todavía lo hacía. Siempre trasteando con las cosas, intentando arreglarlas o mejorarlas. Lo heredó de su abuelo. Mi padre también era ingeniero. Cerré mi bolso y me puse de pie. Blan solía decir que heredó el don familiar para resolver problemas. Supongo que al final intentaba resolver el mayor problema de todos, como unir a sus dos familias. Sus dos familias. Tú también eras su familia, Ñola. A pesar de todo lo que hiciste, te quería. Por eso esto fue tan difícil para él. ¿Por qué tardó tanto en confrontarte? No quería elegir entre nosotros. Ella también se levantó agarrando el álbum de fotos. Gracias por esto, por la casa, por las fotos. Por no destruirme como merecía. No me agradezcas. Agradéceselo a Blan. Esta es su misericordia, no la mía. Al salir de la oficina, sentí la presencia de mi hijo conmigo como nunca antes desde que era niño. No era el hombre distante y educado con el que había hablado en nuestras últimas llamadas, sino el chico que me tomaba de la mano al cruzar la calle y me decía que me quería todas las noches antes de dormir. 6 meses después, recibí un paquete inesperado por correo. Dentro había una foto enmarcada de Blan que nunca había visto. Él a los 30 años, de pie en lo que parecía un jardín, riéndose de algo fuera de cámara. En el reverso había una nota de Ñola. La encontré en el cajón de su escritorio. La guardaba junto a su computadora en el trabajo. Pensé que deberías tenerla. Gracias por mostrarme cómo es el verdadero amor. Estoy aprendiendo. Coloqué la foto en mi repisa junto a las demás y sonreí. Mi hijo tenía razón sobre la infinita capacidad del corazón. Parecía que incluso los corazones rotos podían aprender a amar mejor. La fundación que habíamos establecido en nombre de Blan ya había ayudado a docenas de familias a reconstruir vínculos dañados por la manipulación o la incomprensión. Cada informe trimestral que recibía me recordaba que su muerte, aunque trágica, se había convertido en algo significativo. Pero la verdadera sanación llegaba en las tranquilas mañanas de domingo, cuando trabajaba en mi jardín, luciendo el anillo de mi madre y pensando en mi hijo. No en los años que perdimos, sino en el amor que había sobrevivido a todo lo que Ñola había hecho para destruirlo. Después de todo, había encontrado la manera de volver a casa conmigo. No en persona, sino en las cartas que había escrito, el dinero que había dejado para ayudar a otras familias y la paz que me había dado al permitirme elegir la compasión en lugar de la venganza. Aprendí que algunos lazos son más fuertes que las mentiras. Hay amor que supera la pérdida. Y a veces el mejor regalo que un hijo puede dar a sus padres es demostrar que nunca dejó de creer en la relación que lo formó. Incluso cuando esa relación parecía irreparable, lo extrañaba a diario. Siempre lo extrañaría. Pero ya no soportaba el peso abrumador de pensar que había muerto sin amarme. Gracias a su último regalo, la verdad sobre lo que realmente había sucedido entre nosotros, podía recordarlo como él quería ser recordado. Como mi hijo, mi orgullo, mi alegría y mi mayor maestro sobre lo que el verdadero amor puede sobrevivir. Eso fue suficiente. Eso fue todo. Ahora tengo curiosidad por ustedes, quienes escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final 2 historias más que son favoritas del canal y que sin duda los sorprenderán. Gracias por seguir hasta aquí.